Hola. Ayer, navegando por internet, nos encontramos con este artículo de Mike Wolf, que es uno de los más reputados programadores de VBA y Access actualmente en el panorama mundial, en el cual había creado una función pluralizar para que nos adapte el mensaje según el plural. Entonces no es lo mismo, pues he insertado un registro que he insertado dos registros. Va utilizando o va resolviendo todo el problema de los plurales para que al final te lo diga de la manera correcta. He de decir que la función es muy brillante, además con muy pocas líneas de código, la verdad es que es excelente. Con lo cual nos gustó tanto que dijimos, bueno, vamos a probarla con el idioma español. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Si me voy a mi editor de VBA, en español observamos que tenemos plurales NS y NES. Entonces si probamos un plural, por ejemplo, NS, que es registros insertados, y le pasamos la función 0 registros insertados, un registro insertado, 2 registros insertados. Perfecto, funciona perfectamente para el español. Si ahora nos vamos a los plurales acabados en es, vamos a probar cómo nos funciona. Hemos visitado 0 ciudades, una ciudad, 2 ciudades. Perfecto, está funcionando perfectamente, sigue funcionando. Aquí nos encontramos con un pequeño problema, y es qué ocurre con las palabras que el plural hay una tilde que se mueve. Por ejemplo, camión, camiones. Camión tiene, camiones no tiene. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos adaptar la función de Mike al español con esto? Vamos a probarla. Vamos a coger la raíz cami y ponemos la opción primera que sea on, un camión o camiones, y vamos a ver si funciona. Hemos arreglado 0 camiones, hemos arreglado un camión, 2 camiones. Está funcionando perfecto, hemos podido adaptarla. Con los verbos, el inglés tiene there are, there is, con lo cual sí que hay unas diferencias. En español estas diferencias no las encontramos, entonces no hay tampoco ninguna diferencia, los tiempos verbales se adaptan. Vamos al ejemplo último que aparece en la web de Mike, en el cual pues alguien ha apostado los ahorros de su vida y ha ganado o perdido cosas. Entonces dice, bueno, he apostado los ahorros de mi vida y he perdido 25.000 euros, no he ganado nada o he ganado 25.000. Aquí hay una diferencia importante con el español y está aquí. En inglés se dice won nothing. En español no podemos decir ganado nada. Si nosotros cogiéramos esta función para utilizarla en español, sería apostaste los ahorros de tu vida y perdiste 25.000, apostaste los ahorros de tu vida y ganaste nada. Aquí es donde está la discrepancia, porque aquí, para que estuviera correcto, aquí necesitaríamos que fuese así. Dijimos, ostras, ¿cómo vamos a poder adaptar esto sin estropear la función de Mike? Evidentemente. Entonces se nos ocurrió la siguiente manera. ¿Hay un nuevo caso? Vale, pues vamos a añadir ese nuevo caso. ¿Qué pasa si es 0? Pues le vamos a decir que si es 0, que el número es igual a 0. Este es el caso 0. Muy bien. Tenemos ahora 3 casos. Para adaptarlo, nosotros tenemos que venir aquí al patrón y vemos que está el patrón, la barra de división, el patrón, la apertura y el cierre. Le metemos un nuevo caso y luego le decimos, el mensaje sería, si es 0, nos pones el mensaje 2. Y si no es 0, nos pones, si es negativo, nos pones el 3. Y si no es 0 ni es negativo, entonces nos pones el 1. ¿De acuerdo? Así sería. Vamos a probar esto como sería en español. Aquí nosotros diríamos, apostaste los ahorros de tu vida, ganaste o no ganaste cuando valga 0, o perdiste, ¿vale? Cuando sea negativo. Sería positivo, 0, negativo. Y si ejecutamos, apostaste los ahorros de tu vida y perdiste, apostaste los ahorros de tu vida y no ganaste, y apostaste los ahorros de tu vida y ganaste. Ahora funciona perfecto al español, pero ¿cómo tendríamos que utilizarlo en inglés? Bueno, en inglés lo que tendríamos que, para que funcionase, esta adaptación sería poner 2 veces won. En este caso, lo está escribiendo correctamente. Bien, aquí dejamos nuestra pequeña aportación para adaptación de la función pluralice al español. Gracias, Mike, por tu aportación.